Transmite Canal 2 de Televisión de la ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. No, quédate. Bueno, ya estamos, creo, señor director, en comunicación con un amigo que vive actualmente en Francia. Es un cordobés, nacido en La Para, Luis Ferreira. Buenas noches. Buenas noches, estimado. ¿Cómo estás, Luis? Un gran abrazo a la distancia te envío. Eres hermano de un gran amigo mío que vive también ahí. Y te llamamos porque la novedad, lo importante para nosotros, es esto de que sos candidato a diputado en Francia, justamente a propósito de las elecciones presidenciales que va a haber ahora, tengo entendido, en abril. ¿Es así? En abril, sí, exactamente. En realidad, las elecciones presidenciales en el mes de abril y un mes después son las elecciones legislativas. Entonces nosotros, dentro de nuestro movimiento, digamos, las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas van de la par, digamos, están muy unidas, muy asociadas. Y en el caso tuyo, estás siendo candidato por un movimiento que, digamos, remite a fuerzas de izquierda y centroizquierda que responden a un líder que es Jean-Luc Mélenchon, que totalmente, digamos, está en este momento, digamos, de alguna manera enfrentado a la actual política francesa, una política francesa que da la impresión está muy corrida a la derecha, ¿verdad? Sí, digamos, actualmente el Partido Socialista, que está en el poder, ha desilusionado, digamos, y engañado a todo el, como se dice en Francia, todo el pueblo de izquierda, ¿no?, de gauche. Lo ha engañado principalmente porque han hecho, sobre todo François Hollande se había declarado contra las finanzas y bueno, en realidad contra las finanzas no hizo nada, hizo todo lo contrario, ¿no? Y lo que es paradoxal, que es uno de los segundos gobiernos franceses de la República Francesa y que ha dado un giro neoliberal a sus políticas. Entonces, todo el pueblo de izquierda, digamos, ha estado muy desilusionado y lo que el colmo ha sido también que votaron una ley de flexibilización laboral, digamos. Ha sido la izquierda y no la derecha quien ha votado una ley de flexibilización laboral. Entonces, claro, obviamente una gran parte. Y las consecuencias las hemos visto en la calle porque hemos visto numerosas movilizaciones en París, en Francia, en general en todo el territorio francés, pero llamaba mucho la atención. Ahí se cortó, qué lamentable. Bueno, es una verdadera lástima porque era un testimonio interesante de un cordobés que ha logrado ser candidato a diputado en Francia a través de uno de los partidos históricamente opositores, pero que tienen grandes chances de tener una representación parlamentaria. No sé si, señor director, si está haciéndose... Bueno, igualmente seguimos aquí con nuestro entrevistado Ariel Torti. Te dije Ariel, no Iván. ¿Está? Ah, bueno, ya tenemos. Qué bárbaro, esto es el vivo. Esto es el vivo. Luis, ¿nos estás escuchando nuevamente? Sí, yo no sé dónde estaba. Bueno, las comunicaciones aquí en Argentina, ¿cómo son? ¿Mejor o peor que en Francia? No, bueno, yo creo que hacer radio o televisión en vivo siempre fue complejo, así que bueno, no hay una cuestión de continente o de... No, bueno, nada que ver. Bueno, igualmente, Luis, ¿cómo llegaste a ser candidato a la Asamblea de Francia siendo cordobés? ¿Hace mucho estás allí? En realidad, bueno, yo no soy candidato, digamos, yo soy candidato suplente, sí. Digamos, por cuestiones familiares no he podido ser candidato titular, y además en nuestra jurisdicción, digamos, habíamos tomado la decisión política que la titular sea una mujer, sabiendo que en Francia la ley electoral impone 50% de cargos titulares femeninos y 50% de cargos titulares masculinos. Entonces políticamente nosotros habíamos decidido que en nuestra región el candidato titular sea una mujer. Por eso, bueno, yo me encontré actualmente siendo candidato suplente. Pero bueno, ya es bastante. Sí, por supuesto, pero además un cordobés oriundo de La Para que de pronto tiene esta posibilidad, no deja de ser un tema interesante.
con una situación muy particular en Francia, ¿no? Que da la impresión de que está sucediendo en todo el mundo lo mismo que ha sucedido en Argentina, en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, en España, donde el Partido Popular sigue siendo muy fuerte, y ahora en Francia llamando la atención de que una líder de la ultraderecha como es Marine Le Pen es prácticamente favorita para ser la sucesora de Hollande. Bueno, yo no creo, digamos, a ver, vamos a decir las cosas más claramente. En realidad, yo no creo que Marine Le Pen sea la próxima presidenta de Francia, no, yo no creo. En realidad, Marine Le Pen, el sistema francés electoral, digamos, favorece el bipartidismo, y en ese sentido, para las elecciones presidenciales, Marine Le Pen tal vez llegue primera, es decir, con 24 o 25%, y detrás de ella o un candidato de la derecha o de centro derecha, y por qué no de la izquierda, aunque para nosotros va a ser un poco más difícil porque la izquierda está muy dividida. Pero en realidad, tal vez Marine Le Pen llegue siendo la primera, a la primera vuelta sea la candidata favorita, pero en la segunda vuelta va a ser muy raro, ¿no? Muy difícil que más del 50% de la población en Francia vote Marine Le Pen. En ese sentido, lo que sí es muy sintomático de la situación actual, y es muy alarmante para nosotros, para los progresistas, lo que está pasando en Francia, en ese sentido. Pero bueno, yo y en nuestro partido estamos tranquilos, en el sentido que sería una catástrofe que Marine Le Pen sea la nueva presidenta, pero no creo que sea así. Nos parece que no. Espero que lo tuyo sea digamos, el resultado de un análisis político y no de una simple cuestión de deseos, Luis. No, es un análisis político. En realidad, la base electoral de Marine Le Pen siempre ha sido esa, digamos, o incluso su padre en el 2002 obtuvo 22% de votos, y en la segunda vuelta obtuvo 22% de votos. Tal vez sí cierto electorado de la derecha tradicional la vaya a votar, pero incluso la derecha, no la extrema derecha, sino la derecha hace el juego de la extrema derecha, en el sentido que sí va a hablar contra los inmigrantes, va a hablar de seguridad. Entonces las fronteras se han borrado un poco, pero de ahí a que Marine Le Pen capte un 20%, 25% del electorado de la derecha es casi imposible. Sabiendo que tal vez a lo mejor Marine Le Pen va a estar enfrentada a un candidato de la derecha. Claro. Luis, una última consulta. ¿Cómo nos ven en Francia a los argentinos? O por lo menos, ¿nos ven? Bueno, los argentinos en sí somos muy bien vistos. Sí, evidentemente. El pueblo argentino, y con todos los franceses que vienen a Argentina, siempre están muy contentos del recibimiento, de la acogida que le damos, ¿no? Extranjeros, sobre todo a los europeos. Sería otra discusión hablar por qué recibimos también así a los europeos y por qué tal vez somos un poco más hostiles a ciertos hermanos latinoamericanos, pero esa es otra discusión. Pero en realidad a la política actual argentina, digamos, nosotros de los movimientos desde la France Insoumise, que nuestro movimiento es la France Insoumise y la Francia Independiente, conformada por el Partido de Gauche, Ensemble, el Partido Comunista Francés, vemos como un gran retroceso lo que está pasando actualmente en Argentina. Y nos da la sensación que el gobierno actual es un gobierno de ineptos, digamos, y tal vez, digamos, lo positivo ha sido que durante 10 o 12 años, más allá de todas las críticas que se pueden hacer al kirchnerismo, los movimientos sociales han podido mantenerse, han podido seguir resistiendo, y hoy en día me da la sensación que gracias a estos mismos movimientos sociales, las políticas neoliberales, digamos, y la falta de experiencia de Macri logran frenar, digamos, las políticas neoliberales, ¿no? Y digo un gobierno de ineptos porque cada vez que sacan una ley o un decreto, 2 semanas después están volviendo atrás. Y eso no se lo ve muy bien en Europa, ¿no? Cuando se aumenta la luz y el gas, digamos, tienen que saber que Macri estuvo en la tapa, digamos, del Le Monde cuando hubo 400% del aumento del gas, de la luz. Claro. Diciendo es imposible, digamos, inimaginable. Entonces, bueno, lamentablemente, malafortunadamente para el pueblo argentino, la Argentina a nosotros nos da la sensación que no ha regresado al mundo, todo lo contrario.
Bueno, muchísimas Hola. gracias. Sí, te escuchaba muy atentamente, Luis. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, muchísima suerte en las elecciones legislativas y en el rol que pueda jugar allí. Sí, bueno, en realidad nuestro rol, bueno, nosotros aspiramos a una Quinzième République, es decir, renovar la política francesa, renovar también el rol del diputado, del presidente, ¿no? Digamos, nuestras batallas, digamos, nos estamos proponiendo en cierta medida que el Estado vuelva a ser el núcleo, ¿no?, de todas las políticas y que no sea la Unión Europea, digamos, ¿no? Buscamos el regreso del Estado a la política y que no sean las finanzas o la Unión Europea la que gobierna el país. Estamos luchando por una renovación democrática en Francia, ya que actualmente hay un giro neoliberal, digamos, esas son nuestras ambiciones y esperemos, y es lo que queremos, en realidad es una lucha por el poder y esperemos, bueno, que el electorado nos vote. Muy bien. Pero bueno, no es tan fácil. Seguramente. Muchísimas gracias, Luis, por este contacto y un gran abrazo a tu hermano Carlos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo también a toda la audiencia de Belleville. Muy amable. Bueno, era el contacto con un cordobés, uno más de nosotros que ha tenido la oportunidad de trabajar, vivir e inclusive enamorarse y ya estar afincado en Francia y que esto de estar permanentemente le ha posibilitado ser candidato. Él aclaró muy bien, candidato suplente, porque la legislación no le permite todavía ser titular, pero sí ser candidato. Esto es un mundo, esto que estamos hablando hoy quizás también con Ariel Torti, que vamos a seguir abordando en el próximo bloque, ¿no? Lo que hoy hagamos acá y lo que recibamos como información de otra parte nos va a repercutir, y vaya si no. En el próximo bloque, redondeando los conceptos de Ariel Torti en relación a lo que debe ser una gestión municipal. I see trees of green.